¿Qué será de mí después de la muerte? Me pregunto a veces si renaceré, seré castigado en el infierno o gozaré los placeres del paraíso. ¿Voy a ser un alma en pena que se alimente del miedo, un fiel súbdito del diablo, o solo me dormiré? Era una época oscura para mí. Con apenas 17 años me enfrenté al terrible dilema de ser padre, yo que no estudié más que la primaria, yo que no tenía trabajo seguro, yo que apenas si conocía a la muchacha con la que ahora tendría que pasar el resto de mi vida. Todo aquel que me encontró en aquel tiempo en la calle, o me daba sus felicitaciones o la frase que odié y lo sigo haciendo hasta la fecha. ¿Pero en qué estabas pensando, niño? Para fortuna mía, tuve en ese momento un amigo verdadero. Agustín me encontró trabajo tan solo unas horas después de contarle mi tragedia. Lavaría máquinas en una empresa procesadora de frutas, o lo que aquí, en mi natal Jacona, llamamos congeladora. La paga era regular, pero me darían seguro social, una preocupación menos. El turno por estar comenzando sería el de la noche. Agustín, qué gran amigo tuve. La primera semana que yo estaría trabajando, él mismo solicitó el cambio a la noche para poder mostrarme todas y cada una de las actividades. Él hacía el mismo trabajo que haría yo. Y además de todo eso, se ofreció a llevarme en su moto. Solo tenía que esperarlo en la iglesia de Cristo Rey, y ahí mismo me dejaría en la madrugada. La iglesia sufría una remodelación. Le construían una torre alta. Parece que a las iglesias les encantan las torres altas, y entre más altas mejor. Se decía que en la punta de aquella se pondría la figura de bronce de un Cristo Rey. Todo tenía sentido. El turno comenzaba a las 10 de la noche y se daba por terminado a las 6 de la mañana. El trabajo era pesado, pero pude soportarlo. El séptimo día, el último de mi turno nocturno, llegué como siempre a las 9:20. Como aún faltaban 10 minutos para que Agustín me recogiera, me senté en una jardinera muy cerca de la torre y pude notar que un hombre muy formal la inspeccionaba. La veía de arriba a abajo, haciendo señas con la mano. Parecía como si tomara medidas. Sería el ingeniero o el arquitecto, pensé. Siendo las 9:28, me levanté de la jardinera y me dispuse a caminar a la carretera. Pero sentí entonces una mano en mi hombro, helada, a tal punto que me dio un frío tremendo. «Joven, perdone que lo moleste», dijo el hombre muy educado, amable por cierto. «Afino los detalles para esta hermosa torre. Quiero que nuestro Señor Cristo Rey se vea hermoso desde lo alto. Pero me surge una duda y dado que imagino usted vive aquí, quería preguntarle. A usted y a muchos, claro. ¿Cómo le gusta más la figura de nuestro Señor? ¿Con las manos abiertas o dando la bendición?» Desde hacía un par de años yo no estaba ni remotamente cercano a la iglesia. Dejé de rezar por las noches y ni siquiera me di cuenta el momento donde lo hice. La verdad no me importaba la figura, ni la torre, ni la iglesia. «Me da igual, señor. Yo solo vengo aquí de vez en cuando, a comprar esos hotcakes de la esquina». El sonido del claxon de la moto de Agustín hizo que me fuera sin despedirme. Mientras con cuidado crucé la carretera para subirme, iba pensando en lo grosero que fui. Subí a la parte trasera de la moto y mientras Agustín dejó pasar unos coches y camiones, pude ver cómo una cabra se acercó al hombre hasta quedar junto a él, y este último le acarició la cabeza. Soy honesto. En ese momento, a mis 17 años, yo no sabía de la asociación de las cabras con la figura del maligno, y a pesar de no saberlo sentí miedo, mucho, como cuando estás solo en casa y sientes que te observan. No, más grande aún, fue un miedo tan real, verdadero, como caminar por una calle oscura y darte cuenta que varias personas te siguen para hacerte mal. El trabajo caminó con normalidad. Al final del turno, tomé la tarjeta para checar mi salida y otra vez sentí la mano helada en mi hombro. Solo que en esta ocasión no había nadie que me hubiese tocado, pero sí un gran desenfreno en el personal. Guardé mi tarjeta en la bolsa de mi overol y fui hasta donde la gente se reunía. Una joven había encendido la máquina cortadora de fruta y había metido su mano. ¿Por qué? Aún consciente, no dejaba de gritar la misma frase una y otra vez. Alguien me jaló. Alguien me jaló. Luego de unos minutos se desmayó y la llevaron a emergencias. Agustín y yo fuimos los responsables de limpiar la máquina. El turno siguiente de obreros entraría a las 7 de la mañana. Debíamos darnos prisa.
Yo me hallaba molesto. ¿Cómo y por qué se le ocurrió hacer tal cosa? Con lo cansado que estaba, solo quería llegar a dormir y olvidarme de todo. Cuando daba la última inspección, pues para colmo, Agustín tuvo que irse unos minutos antes, noté los restos de un dedo debajo de la máquina. ¡Qué asco y qué horror! Seguro que pueden pegárselo de nuevo, pensé. Lo tomé entre mis manos, pero no sé por qué la máquina volvió a encenderse y juro por el Dios que he vuelto a frecuentar que algo me jaló, algo muy helado y fuerte. Del miedo solté el dedo y cayó haciéndose trizas entre las navajas. Joven, joven, escuché justo detrás de mi oreja, pero detrás mío no había nada. La máquina se apagó y no quedaron restos. Es más, la cortadora estaba limpia, completamente limpia. Tuve que caminar hasta el centro de la ciudad, tomar un camión para llegar a casa. No saludé a mi madre ni a mi esposa, me fui directo a la cama. Marco, Marco, despiértate. Marco, Marco, ¡Marco! Me desperté agotado y lleno de sudor. Mi esposa, quien al igual que yo no era más que una niña, se hallaba al frente mío horrorizada, con las manos en la boca como reprimiendo el miedo. Dijo que estaba diciendo cosas extrañas, pero que no pudo entenderme más que mi nombre. Ese día lo tenía libre. Hasta el día siguiente comenzaría mi nuevo turno de la tarde, de 2 a 10 de la noche. La tranquilicé y la invité a comer una nieve en la plaza de Jacona, pero le pedí que no tomáramos el camión frente a la iglesia de Cristo Rey, que cruzáramos la colonia Buenos Aires para tomarlo en la esquina que seguía a la iglesia. Puso cara de extrañeza, pero aceptó. Yo no quería. No sabía por qué, pero no quería pasar por ahí. Algo me decía que no. Al volver a casa hicimos el mismo recorrido. Sin duda el turno de la tarde me sentó mucho mejor. Podía dormir tranquilo por la noche y la mañana la dedicaba a mi esposa, a quien poco a poco le tomé más cariño. Y es que al momento de saber que sería padre, no tenía más que 4 meses de conocerla y 3 semanas de novio con ella. Como Agustín no estuvo en el mismo turno, mi hora de llegada a casa se retrasó, pero no importó demasiado. Bueno, a excepción del 5.º día. Otra vez, tomé la tarjeta para checar mi salida y una mano me tocó el hombro. Me giré de sobresalto, pero esta vez ni la mano era helada, ni yo estaba solo en aquel lugar. Personal de calidad me indicó que una de las máquinas que yo mismo había aseado no podría ser liberada. Debíamos hacerlo otra vez, que tuve que invertir casi 40 minutos más en hacerlo. Eso provocó que perdiera la oportunidad de tomar camión. Estos dejaban de pasar entre 10:30 y 11 de la noche, y yo me encontré en el kiosco de Jacona pasadas las 11:30. Tuve que caminar por toda la avenida principal. Algo que me gustaba en aquel tiempo de mi pequeña ciudad es la tranquilidad con la que podías caminar de día o de noche. Puse un disco en mi Dixman y el camino se me hizo aún más corto. Tanto disfruté que cuando menos me di cuenta me hallé justo al lado de la iglesia de Cristo Rey. Me quité los audífonos, vi la hora, 12 de la madrugada. Alcancé a ver al señor de los hot cakes cómo se alejaba de aquel lugar. Estaba desolado. Ningún coche avanzó por la avenida y yo me comencé a llenar de miedo. Desde mi lugar inspeccioné las jardineras, todas y cada una de ellas. Para mi fortuna, hasta ese momento no hubo nada extraño, ni una sombra, pero al llegar a la torre, el sonido de un animal salió de esta. Comencé a subir la mirada y al llegar al final, volví a persignarme después de mucho tiempo. La silueta de un hombre apenas perceptible para mis ojos estaba parado en lo alto. Comencé a cruzar la calle sin ningún cuidado, caminando de espaldas para verlo mejor, cuando una luz brillante me cegó en mi costado izquierdo. El claxon de un coche sonó y a pesar de que el conductor giró el volante, me dio con el costado izquierdo del coche. Pasé la noche en una clínica local, sin dejar de pensar en aquella silueta. Mi diagnóstico fue alentador. Ningún hueso sufrió daño severo, solo tendría que pasar 2 días en reposo como máximo. La noche siguiente a ese accidente, mi mujer me llevó unos hot cakes con jalea de piña, mis favoritos. No pude disfrutarlos como quisiera. Cuando apenas saboreaba el último bocado, ella me contó emocionada que había sido parte de una encuesta. Un hombre, el ingeniero de la obra tal vez, le preguntó qué sería mejor, una figura con manos abiertas u otra dando la bendición. Dejé el plato y le pedí que me lo describiera, y era el mismo que yo tenía en mi cabeza. Al día siguiente,
Ya casi sin dolor fui a la obra después de comer. Hablé con algunos trabajadores y me dijeron que el ingeniero supervisaba la obra todos los días al mediodía. Lo esperé. Ese es, me dijo un albañil, pero era un hombre de edad, más de 60 sin problemas, canoso y con sobrepeso. No era aquel. Aún así me dispuse a preguntar sobre la encuesta y ese misterioso hombre. No, muchacho, nosotros terminamos la torre y otras cosas y nos vamos. La estatua, según yo, todavía tardará tiempo en llegar. Y sobre ese que anda preguntando, quién sabe. Tengan cuidado, no vaya a empezar a pedirles dinero. El miedo que sentí en los últimos días se desvaneció al pensar en el posible fraude que ese hombre podría pretender. Apenas tenía algunos días trabajando en serio, y esos pocos me hicieron ver lo difícil que es ganarse la vida. Me dio mucho coraje pensar en el robo a gente creyente. Sabía que no se aparecería por aquel lugar mientras los trabajadores estaban ahí. El turno de esos hombres terminaba a las 6 de la tarde. Volveré para entonces, me dije. Salí casi a las 7. Alcancé a ver el sol, ya casi se ocultaba por los cerros del oeste. Conforme me acerqué al templo, el viento arreció. Aunque había gente en las calles, todas y todos nos quedamos en silencio. Podíamos escuchar muy claro el paso del viento. Llegué frente al templo. Observé a ambos lados de la avenida. No quería que me pasara lo mismo. El grito de un hombre me hizo voltear hacia él. Luego el grito de una mujer. Y le siguieron una serie de gritos y lamentos de muchas personas que se hallaban cerca del templo. Todas apuntaban a lo alto de la torre. Me dispuse a alzar la vista y juro por lo que más amo y quiero, mi mujer y mis hijos, el diablo, un ser monstruoso, se hallaba en lo alto de la torre, con las alas extendidas y las manos abiertas. Corría a toda prisa dentro del templo, donde el cura lanzaba oraciones y expulsaba del lugar a una cabra de grandes cuernos. La lluvia se soltó y me quedé ahí dentro como muchos y muchas hasta entrada la noche. Algunos dicen que el diablo reclamó el templo como suyo, otros que fue un presagio de los duros años que vendrían para Jacona, una ciudad de paz y tranquila, pero que ahora guarda un alma en pena en cada esquina. Lo único que sé es que lo vi. Yo lo vi.